Siento una perturbación en la fuerza, como si algo estuviera a punto de cambiar en la República. Es momento de consultar el libro. ¿Pero qué pasa? Ese libro se niega a ser consultado, como si estuviera miedo a que lo cambien, pero el problema no está en los derechos, que es como la parte inicial, está como en el poder. Quienes administran el Estado es como si estuvieran seducidos por el lado oscuro de la plata, digo, de la fuerza. ¿Qué será? Qué loco video Jedi, ¿verdad? Pero bueno, ese libro no debería pesar tanto, porque ese libro debería ser muy ligero para todos, porque es donde están todos nuestros derechos, y además de lo que vamos a hablar hoy es de cómo está conformado el Estado, quién es el Congreso, quién es el gobierno, qué hacen los jueces, quién manda a quién, todas esas cosas que debemos saber y que regulan todo lo que nosotros hacemos en nuestro país. Por eso los invitamos en La Letra Sin Carreta, con ayudas como esta y demás locuras que se le ocurrieron a nuestro productor, a hablar de la estructura del Estado. Acompáñenos. Sobre este tema vas a escuchar muchas voces, aprendiz, así que tienes que diferenciar entre aquellas que te llevan al lado oscuro y aquellas que te iluminarán. No, pues qué mensaje tan profundo. En todo caso, gracias, porque aquí no hay ni lado oscuro, ni lado claro, ni nada de esas cosas. Aquí lo que es un fundamento legal, que recuerden, ni siquiera nos tienen que creer a nosotros, simplemente es leer. Y para leer, como les decíamos, el fundamento de todo esto que vamos a hablar está en la Constitución Política, así que en vez de estar pensando cosas por allá de programas, vamos a ver qué es lo que dice ese documento que es la Constitución. Uy, ¿qué es esto? ¿Y esta vaina? Uy, la tecnología, vea pues. El portal a un Estado moderno, a un Estado democrático y participativo es lo que se creó en la Constitución de 1991. Aportes importantes para un Estado de avanzada como los hechos por Charles Louis de Secondat, señor de Brede y barón de Montesquieu, fueron no solo recogidos, sino superados por nuestra Carta Magna al establecer la separación de poderes. Y esa separación que el pueblo ha aprobado, que no la vuelva a unir el hombre, y menos ese hombre. Ok, ahora ya empecé a ver cosas y esta tecnología, pero bueno, digamos que este invitado sí nos pone acá en contexto de lo que vamos a hablar, y es que efectivamente la Constitución del 91 recoge tendencias mundiales sobre cómo debería organizarse un Estado, cuál debe ser esa estructura, y la Constituyente del 91 en la que todos participamos, sí, usted también que estaba sentado, tiene esa forma de cómo quisimos organizarnos, quién nos va a dirigir, por qué nos va a dirigir y qué pasa si nosotros no cumplimos con esa dirección a la que nos llevan nuestros dirigentes. Por eso es tan importante conocer esta estructura del Estado. ¿Dónde está todo eso metido, todo esto de lo que vamos a hablar y demás? Recuerden, en el libro más importante o en la ley más importante de nuestro país. Un libro, doctor, no está hablando de cualquier libro, está hablando de nuestra Constitución Política, nuestra norma de normas, nuestra supremacía constitucional, la fuente primaria de nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra Carta Magna nació el 7 de julio de 1991, no es estática, se modifica mediante el mecanismo de acto legislativo, es decir, nació en el 91, pero a través de todos estos años, hasta la actualidad, ha ido mutando. Ok, primero la locura ya y luego las ayudas estas locas y ahora una doctora eminente en nuestro programa. Pero bueno, digamos que todo hace parte de la dinámica para donde vamos. Y es que ya entrando en materia sobre esa estructura del Estado, es quién va a dirigir, quién va a crear leyes de convivencia y quién va a sancionar en caso de que se incumplan esas leyes. Y nosotros en esa Asamblea Constitucional decidimos que no lo hiciera una sola persona. ¿Por qué? Porque si lo hace un solo humano o un grupito de humanos puede generar una tiranía, puede volverse alguien malo que solo haga su voluntad. Entonces se repartieron esas funciones para que hubiera un sistema en el cual todo se controlara. Y esas son las que se denominan las tres ramas del poder público, que es la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, que no actúan solas. Hay otros organismos, por ejemplo el Banco de la República, que es un organismo independiente, pues el que maneja el tema del billete. También está órganos que vigilan eso, como la Procuraduría y la Contraloría, pero además, creado recientemente, está
el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición del que hace parte algo que ustedes por ahora han escuchado como la JEP. Eso es lo que va a componer esa estructura del Estado. Nosotros nos vamos a concentrar en las 3 ramas del poder, pues para que usted tenga más información sobre ello. ¿Qué tal un chocolatín? A ver. O sea, profesor, colega, el poder en este Estado está distribuido para que ni el Congreso mande al presidente, ni el presidente a los jueces, ni los jueces al Congreso. Es decir, ni uno manda al otro, ni ninguno tiene que obedecer al otro. Así que si no están de acuerdo, se garantiza la pluralidad de pensamiento, ni de aquí ni de allá. Más que pedir votos, es la pedagogía lo que debe primar. Bien por eso. No, pues sí, gracias. Y esta cosa que ahora, oiga, y me robaron el chocolate. Pero bueno, si bien es cierto, la estructura del Estado tiene esas 3 ramas que ya hablamos, ejecutiva, legislativa y judicial, no hay que olvidar que nosotros, el pueblo, todos nosotros, usted que tiene empresa, usted que está sentado mirando esto, usted que está estudiando, todos nosotros somos los que decidimos y los que mandamos sobre estas ramas del poder. Es lo que se llama la soberanía, que la tiene el pueblo, nosotros. Y ya, como hemos empezado a hablar en materia de las 3 ramas, pues empecemos a ver por cuál empezaríamos. Empieza sabiamente por la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Elige bien, aprendiz. No, esto sí es. Pero bueno, entonces vamos a empezar por la rama legislativa, que efectivamente es una de las más importantes en el sentido de que son aquellas personas las que están allí que hacen, o se supone, las leyes que rigen nuestro país, para dónde vamos, lo que queremos, lo que tenemos y cómo vamos a lograr los objetivos. Esa rama legislativa está compuesta por el Honorable Congreso de la República. Allí hacen las leyes. ¿Y para qué hacer las leyes? Por ejemplo, queremos hacer hospitales, queremos hacer escuelas, queremos hacer universidades, queremos hacer carreteras, pero no hay plata. Muy bien, entonces hay que hacer una ley para saber de dónde sale la plata, si hay que poner impuestos o podemos explotar alguno de nuestros recursos. Eso lo discuten allá y lo deciden. Pero también puede pasar que haya mucho dinero y no sepamos qué hacer con eso. Entonces, no se lo van a repartir entre ellos, no, obviamente eso no va a pasar. Es qué vamos a hacer con ese dinero, es decir, en infraestructura, a qué sector se lo vamos a dedicar, a la agricultura, a la minería, qué vamos a hacer con ese dinero para que nuestro país sea desarrollado. Eso se fundamenta a partir de las leyes, que son las que hace el Congreso de la República. Muy bien, y ahora... Uy. Alguien está hablando de dinero en el Congreso. Qué interesante. Esas son las secciones que me gustan. Pero cuente, ¿en cuál cámara está el billete? Jeje. No señor, en ninguna cámara hay plata. Pero ese comentario sí nos sirve para decir que el Congreso está dividido en 2 cámaras. Una que representa los intereses a nivel nacional, es decir, lo que se considera es mejor para el país, entonces hay unas personas que vienen representando los intereses de la nación, y otra a nivel departamental, que es las personas que ya en el departamento, en los territorios, representan a esas comunidades para saber qué es mejor. Esas representaciones nacionales es lo que se conoce como los senadores, son los honorables senadores, el Senado de la República, y quienes representan los intereses departamentales, es decir, de los territorios, son los honorables representantes a la Cámara. ¿Por qué esas 2 cámaras? Bueno, es lo que se conoce con un Congreso bicameral, el cual sirve para nutrir los debates, para que las leyes queden mejor hechas y representen los intereses de todos nosotros. Por ejemplo, alguien a nivel nacional cree que este país se puede desarrollar y conseguir dinero haciendo una extracción de petróleo usando este método del fracking, del que no sé mucho, no me voy a poner a inventar, simplemente que quiere hacer fracking y que eso ayuda al desarrollo del país. Muy bien, pero resulta que dicen que esa propuesta la van a hacer en un departamento específico. Pues bueno, tendrá que venir el representante de ese departamento y dar allá la discusión en ese congreso para ver si eso sí es bueno para su departamento o no y representar los intereses de los que están allí. Esas discusiones generan unas leyes más justas para todos y que se supone que deben llevar al desarrollo no solo de unos pocos, sino de todos los que habitamos en este estado. Bueno, entonces, en el Senado de la República son 108 honorables senadores y en la Cámara de Representantes son 172 honorables representantes a la Cámara. Ellos están divididos y las iniciativas para hacer una ley, es decir, para que digamos qué directriz le vamos a dar a los ciudadanos, puede provenir de cualquiera de las 2
cámaras, es decir, ellos están ahí para llevar una iniciativa que mejore la calidad de vida o que de pronto prohíba cosas que están pasando por ahí y que esa ley se apruebe. Por estos parroquianos se vota en el mes de marzo cada 4 años y se elige por ese mismo periodo. Ahora, ellos se posesionan ante el honorable presidente de la República el día 20 de julio y sus sesiones van del 20 de julio al 16 de diciembre y del 16 de marzo al 20 de junio. Ahí es cuando van a estar todos reunidos ahí discutiendo sus iniciativas. ¿Qué hacen los meses de diciembre a marzo y de junio a julio? Eso sí no lo dice la Constitución, así que yo no voy a inventar, usted saque sus propias conclusiones. Pero se supone que no deben estar inactivos, sino buscando entre la gente qué temas de interés para poder desarrollar las leyes que todos queremos. Sí, pero no es que los congresistas durante todo este tiempo no estén haciendo nada. Los 108 congresistas y los 172 representantes, mientras no están sesionando o están decidiendo las leyes en conjunto, están haciendo estudios sobre temas de interés nacional, de tanta trascendencia que después se convertirán en propuestas de ley. Y para hacer esto, están divididos en comisiones, las cuales son 7 comisiones constitucionales, 8 comisiones legales, 4 comisiones esenciales y 1 comisión accidental. Entonces, en estas comisiones lo que hacen es estudiar con todo el rigor del mundo estos temas de altísimo interés trascendental para después proponerlo como ley. Y para no desgastarnos con lo que ya debemos conocer, aquí les dejo el sustento legal. Y aunque ese tema es mucho más extenso, pues con eso yo creo que cerraríamos la rama legislativa. Ahora, y esta cosa otra vez, esta tecnología. Pero bueno, ese congreso es donde se concentran algunos informes, las mafias de la corrupción y del azúcar, porque entienda que la corrupción es una mafia que tiene su génesis en el corazón mismo de las leyes. Por eso la Colombia Humana, aunque nos hayan rechazado la creación como partido político, acabaremos con las mafias, con las EPS, con la concentración de la riqueza y daremos educación gratis. Bueno, si ese señor hubiera sido presidente, pues suerte con eso. Además, eso me pasa por ponerme el reloj en la izquierda. Pero sin embargo, sí nos podemos decir que eso nos va a entrar en la rama ejecutiva. Y esa rama ejecutiva, esa parte de ejecución, viene de administrar, de hacer, de dirigir todos los recursos que tiene el Estado para que esas bonitas leyes que aprobaron por allá en el Congreso no se queden como papel muerto y que sea, ay sí, muy bonito lo que dice la ley y no se puedan cumplir, no, sino que realmente se cumplan. Esa rama ejecutiva ejecuta, administra recursos y va a lograr que todo lo que se apruebe en las leyes se cumpla. Uy, esta aplicación. Mucho cuidado porque es en el canciller donde más se presenta el lado oscuro de la fuerza. Que no les pase lo que nos pasó en nuestra república. Adiós. No, qué loco abuelito ya. Eso no va a pasar en nuestro estado. Aunque sí debemos decir que la rama ejecutiva a nivel nacional la dirige el excelentísimo señor presidente de la República, quien se elige cada 4 años por ese periodo de tiempo. Este señor se elige preciso actualmente cuando hay mundial de fútbol. Entonces usted cuando sepa que hay mundial, preciso, hay elecciones. Este señor es el encargado de tomar todos los recursos y hacer que lo que está en la Constitución se pueda cumplir, lo que está en las leyes se pueda cumplir y el beneficio llegue a todos nosotros. Pero esto no lo puede hacer solo, porque hay temas muy especializados y pues sí, él puede ser muy pilo y muy estadista y todo lo que quiera, pero no se las sabe todas. Y para eso necesita nombrar un combo, lo que se conoce como el gabinete, que son los ministros. Estos señores son los que los van a apoyar para que diseñe políticas, para que cree estrategias, para que todo lo que nos corresponde pues pueda empezar a llegar a cada rincón del Estado. Este excelentísimo señor presidente de la República y su combo, que como ya dijimos tiene que llegar a todos los rincones, dirige a todos los ciudadanos y busca la unidad nacional, es decir, busca que todos podamos tener acceso a esto que nos da las leyes y la Constitución sin importar su ideología, sin importar su religión, sin importar su posición política, es decir, es el presidente de todos, no de unos pocos de los que lo eligieron, no, ya lo eligieron, ahora gobierna para todos y en todo el territorio nacional. Y para mantener ese orden en el territorio nacional, además cuenta con las fuerzas militares,
y la Policía Nacional, que son los encargados de mantener el orden. Y además, el excelentísimo señor presidente maneja la chequera de la nación. Hay que decirlo, ahí es donde están los recursos a través de su representante por allá de Hacienda. Es decir, que como este señor tiene que manejar recursos económicos, humanos, físicos, militares, etcétera, 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 no es cualquier administrador, debe ser el administrador, una persona que sepa cómo administrar todos esos recursos y ponerlos en orden para que se logren los propósitos que todos queremos. Supérate. Estudia en Uniagustiniana, pregrados, posgrados o programas virtuales. Uniagustiniana es creer en ti. Entonces, ese señor presidente debe ser muy buena... Ay, ¿ahora qué pasó? Perdón. Por eso mismo es que yo era la mejor opción para la presidencia, porque yo de administrar sí sé. Porque mire, en esas épocas en que yo hacía parte del gobierno, entregamos más de 100.000 viviendas. Oiga bien, 100.000 viviendas. Y además creamos las vías 4G. Esas son una nota de autopistas. Esas sí cubren todo el territorio nacional y siguen vigentes. No como yo que ahora estoy en la sombra de un partido chimbo al que no represento. Ok, de eso sí no sé. Lo que sí sé y que todos debemos saber es que el presidente no hace las leyes. Todas las leyes deben pasar por el Congreso. Por eso, un candidato que ofrezca ciertas promesas, como por ejemplo, voy a acabar con las EPS, voy a dar educación gratis, cárcel para los corruptos sin beneficio, pena de muerte a violadores, bla, bla, bla. Esas son propuestas. Él lo que tiene que hacer cuando gana es tomar esas propuestas, mandar a su ministro, radicarlas allá en el Congreso para que el Congreso las analice, la discuta y si las considera viables, se apruebe una ley y eso se convierta en realidad. Pero como son tantos congresistas, como ya vimos, pues tiene que convencerlos a todos. Y no los convence con regalitos, ni vainas de esas, ni cositas de dulce. No, los tiene que convencer con ideales, con ideas, con proyecciones, con propuestas. Y si los convence, sale la ley que hará que cumpla su promesa. Pero si no los convence, pues no sale la ley. Y si no sale la ley, pues adivine qué va a pasar con nosotros que elegimos a esa persona. Ese señor incumplió, es que no sirve para nada, todos son iguales, bla, bla, bla. Y viene la quejadera porque se puso a prometer cosas que él solo no podía cumplir, sino que tenía o dependía del Congreso. Así que, consejo final, si usted vota para un presidente con unas ideas, su voto para congresista no lo regale por un contrato o por cualquier cosa de esas raras, sino que sea coherente. Porque si no usted va a decir, ay, el presidente incumplió, sí, pero ¿y su congresista le cumplió? Entonces, que sea coherente para que el país pueda ir en la misma dirección. Bueno, y con eso podríamos decir que terminamos la rama... Perdón. Videollamada. Uy. ¿Mi doctor? Estimado Edward, se le olvidó decir que el presidente también debe buscar la paz y que la paz no se construye de la noche a la mañana, que es todo un camino a lo largo de la calle, como yo que después del proceso de paz y de mi candidatura a la presidencia, que es la calle, hombre. Adiós. No, señor. Solo en un punto tiene razón y es que efectivamente el presidente debe buscar la paz. No porque lo diga yo, sino porque está en la Constitución. Pero la paz se puede conseguir de varias formas. Una, pues es venciendo a su enemigo. Entonces usted es más fuerte, usted venció a su enemigo, lo logré, alcancé la paz. Y la otra es buscando el diálogo. Venga, ¿por qué es que estamos peleando? Venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted tiene esa posición y yo esta? Oiga, ¿cuál fue la verdad de todos estos problemas que tuvimos, de todo este conflicto? Y de acuerdo con eso, poner unos acuerdos y decir, ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a hacer lo otro, que le perdono esto, ay sí, qué pena con usted, esto. Usted elige, usted mira cuál apoya. Simplemente en Colombia llevamos más de 100 años en la primera, es decir, a las malas tratando de vencer, y como 8 años ahí en la segunda con el tema de los diálogos y eso. Simplemente para que ustedes tengan una referencia. Las funciones de la rama ejecutiva están en cabeza del presidente y del gobierno.
Entendamos gobierno por todas aquellas instituciones del Estado que son lideradas por el presidente, cuya finalidad es poder lograr el buen funcionamiento del país. Están establecidas en los artículos 104, 115, 163, 167, 188 a la 227 y por supuesto la 339 de nuestra Constitución Política. Además recuerde, cuando estamos escogiendo el presidente, no elegimos el candidato, elegimos su plan de gobierno. Este plan de gobierno se incluye cuando ya se posesiona este candidato en una ley que se denomina Plan de Desarrollo Nacional. Para el año 2018 al 2022, el Plan Nacional de Desarrollo se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Está incluido en la Ley 1955 del 2019. Si usted quiere saber qué es lo que dice, hay que leer. Bueno, y será que ahora sí, por fin, podemos terminar con la rama ejecutiva y vamos a pasar a la última de nuestras ramas del poder público, la muy poco ponderada hoy por hoy, rama judicial. Y de la rama judicial ni hable, menos mal la dejó de última, porque en mi gobierno eso va a cambiar. Vamos a eliminar las cortes y dejar una sola corte. Entonces, ni para qué se desgastan eso. Ok, pero mientras eso pasa, vamos a tratar de llenarle la cabeza a la gente de cosas que vaina, no importa. Vamos a explicar cómo funciona el otro poder, que es el poder de los jueces. Bueno, y es que la rama judicial no solamente es la encargada, como muchos dicen, no, eso es de hacer cumplir la ley. No, las leyes prohíben, permiten o limitan ciertos comportamientos de nosotros en sociedad. Esas leyes lo que mantienen es un orden. Cuando alguien incumple, es decir, cuando alguien hace lo que está prohibido o alguien no hace lo que se supone que debe hacer, cumple con sus obligaciones o a alguien se le vulneran sus derechos, pues ese orden se empieza a afectar y allí es donde entran los jueces a administrar justicia. Es decir, ese quebrantamiento, eso que usted rompió, esa ley que usted rompió, le quitó derechos a alguien, ok, entonces tenemos que llevarle esos derechos. Lo que usted hizo le causó daños a alguien, ok, entonces vamos a tratar de reparar esos daños que se le causó a esa persona y que el que incumplió pues sea castigado, sea sancionado por ese comportamiento. Entonces no solamente, no, si es que los jueces lo que hacen es hacer cumplir la ley, no, administran justicia para que ese orden que nos dio nuestro querido Congreso a través de las leyes y que el presidente puso todos los recursos para que esas leyes tuvieran efecto, una vez alteradas por alguien, entre la justicia a decir, ok, se termina la guachafita, me hace un favor y restablecemos ese orden como estaba. Eso es administrar justicia. La justicia es un pilar fundamental del lado luminoso de la fuerza, junto con la paz y la sabiduría. Aunque son más difíciles de alcanzar y de administrar, siempre su propósito será más noble y estarán amenazadas por el lado oscuro, que busca soluciones más fáciles, más rápidas, más ágiles, pero no siempre justas. Y bueno, para administrar justicia existen un montón de jueces a nivel nacional que no podríamos terminar aquí ni que nos gastáramos todo un día. Por eso vamos a hablar de quienes dirigen o quienes son los máximos órganos de la rama judicial. Ellos son los denominados magistrados, que son los jueces de más alta jerarquía, de más alto nivel. Ellos pertenecen a unas de las denominadas altas cortes. Altas cortes son los jueces máximos en nuestro país. Y para no hacer el cuento largo, simplemente vamos a decir que existen 3 altas cortes: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Pues que su comportamiento, lo que usted hace en su vida y las leyes, todo lo que pasa en este país no vaya en contravía de nuestra Carta Magna, de nuestra honorable Constitución Política de Colombia. ¿Qué hace entonces la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la Corte Suprema de Justicia rige todo lo que se denomina justicia ordinaria. No justicia ordinaria como se está pensando el término ordinario, no. Lo ordinario es lo normal, lo cotidiano, lo común. Entonces, ¿dónde tiene usted problemas? No, pues que tengo problemas en el trabajo. Eso es justicia ordinaria. Entonces, tuve un problema con mi jefe, eso es justicia ordinaria laboral. Que tuve un problema con mi vecino por convivencia, justicia ordinaria. Que tuve un problema de arrendamiento. Y así, todo lo normal y que hay conflictos va por la justicia ordinaria y esa máximo exponente es la Corte Suprema de Justicia. Y el Consejo de Estado, que es esa corte máxima que dirige esa parte donde nosotros, como ciudadanos, podemos entrar en conflicto, incluso demandar al Estado. Claro, nosotros podemos demandar, no sé, a la alcaldía porque hay un hueco y yo iba en la moto y me caí y me rompí un brazo.
que es que yo tenía el carro parqueado y cayó un árbol y lo aplastó. Esas cosas se dirigen ante la justicia, que se denomina administrativa, cuyo máximo órgano es el Consejo de Estado. Y por favor, no me olviden por ahí, la Fiscalía, que es ese órgano que se encarga de investigar aquellas personas que posiblemente han cometido un delito, y si encuentra que efectivamente pudieron haber cometido el delito, coge y arma un papel y lo lleva a un juez penal y le dice: señor, aquí hay un posible delito, por favor, empiece un juicio. Y ahí está, un poquito en resumen, nuestra querida rama judicial. Bueno, y eso en la parte estrictamente de administrar justicia, como ya dijimos, pero también hay un órgano allí importante que es el que pone los recursos para que esa rama judicial funcione. ¿Cómo así? Pues el que le paga el salario a los jueces, quien administra para que haya papel en los juzgados, para que haya las cuerditas esas con las que se amarran los expedientes, para que haya teléfono, internet, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el Consejo Superior de la Judicatura, quien además, aparte de administrar, también tiene por allí una función disciplinaria y es sancionar por ahí a jueces o abogados que no se portan, digamos, muy bien o muy leales con la profesión. Los jueces, además, todos estos altos magistrados, simplemente para decirlo y recordarlo, no los elegimos nosotros como si pasa con congresistas y con el presidente. No, ellos se eligen dentro de su misma organización, algunos los elige el Congreso incluso, otros los elige el Senado de la República, pero no son de elección directa por parte de nosotros, los ciudadanos. Bueno, también está el tema de los órganos de control, pero no lo vamos a hablar acá porque se nos extiende mucho más el programa y digamos que podemos hacerlo en otro episodio. Y como siempre decimos en la letra sin carreta, si no quiere, no nos crea a nosotros. No. Oiga. ¿Cómo que no? No le van a creer a usted. El fundamento jurídico de la rama judicial se encuentra en la Constitución desde el artículo 228 al 257 y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Ley 270 de 1996, con todas sus reformas, entre estas la Ley 01 del 2018 y la Ley 241 del mismo año. Y una de las cosas más importantes de la rama judicial es la independencia con la que toma sus decisiones. Ella no lo hace para ser popular, o porque se lo diga el Congreso, o porque se lo diga el Ejecutivo. Ella lo hace conforme al derecho, según la Constitución, la ley. Si quieren normas diferentes, forma de fallar diferentes, decisiones diferentes, pues sencillo, cambien de ley, o de Constitución, o de país si quieren. Bueno, entonces sí, créanle a ella, no importa. Lo único que les digo es que no se queden con la primera fuente donde encuentren esta información. Indaguen, revisen, estudien y sobre todo lean la Constitución Política de Colombia con todas sus reformas. No es que vayan y busquen por ahí la 91, no, eso ha cambiado un montón. Leanla más actualizada. Si quieren, una paginita, 2 paginitas al día y en menos de lo que usted cree ya conoce cómo funciona este Estado, por qué pasan las cosas como pasan y cómo puede contribuir para el conocimiento de todos acerca de este tema de interés. Solo quienes entienden cómo funciona el Estado no estarán tentados por el lado oscuro, que se alimenta de ¿qué? De los apasionamientos desbordados, la falta de entendimiento, la ignorancia y el desinterés. Si usted llegó hasta aquí, lo felicito porque eso no va a pasar, pero si no... Bien, y hasta aquí este tema que esperamos haya sido de su agrado. Recuerden, esto es La Letra Sin Carreta. Pueden sintonizarnos a través del canal universitario nacional Zoom. También pueden seguirnos a través de nuestro canal oficial de YouTube, donde están todos los programas. En nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter y en Instagram, todos como La Letra Sin Carreta. Temas de interés, en lenguaje claro, práctico y ahora con un montón de ayudas audiovisuales. Muchas gracias y hasta la próxima.